Buenas a todos, mi nombre es Paula Artusa, estudiante de la Universidad Fermín Torres, y en este pequeño video vamos a hablar acerca de las cargas térmicas. Las cargas térmicas, también nombradas como cargas de enfriamiento, es la cantidad de energía que se requiere vencer en un área para mantener determinadas condiciones de temperatura y humedad para una aplicación específica. Es la cantidad de calor que se retira de un espacio definido. Se expresa en BTU, la unidad utilizada comercialmente relacionada con el tiempo. A través de años de trabajo, diversas compañías y organizaciones han evaluado múltiples factores requeridos para determinar las cargas de enfriamiento en diversas aplicaciones. Cuando se utilizan estos factores para el cálculo de cargas en espacios y edificios, lo importante es aplicar un buen criterio para desarrollar un procedimiento definido. Para realizar el estimado de la carga de enfriamiento requerida con la mayor exactitud posible en espacios y edificios, las siguientes condiciones son las más importantes para evaluar. Estas son datos atmosféricos del sitio, las características de la edificación, las dimensiones físicas, la orientación del edificio, la dirección de las paredes del espacio a acondicionar, el momento del día en el que la carga llega a su pico, el momento del día en el que es más caluroso, por decirlo de alguna manera, el espesor y las características de los aislamientos, la cantidad de sombra en los vidrios, concentración de personas en el local, las fuentes de calor interna, la cantidad de ventilación requerida. Existen diferentes métodos para calcular las cargas de enfriamiento en un área determinada. En cualquier caso, es necesario evaluar diversas características como lo son las condiciones del lugar, el tipo de construcción y la aplicación del espacio a acondicionar. Las consideraciones que debemos tener son: las variables que afectan el cálculo de cargas térmicas son numerosas, frecuentemente difíciles para definir de forma precisa, y no siempre están en cada momento mutuamente relacionadas. Muchas variables de carga de enfriamiento cambian extensamente en magnitud durante un periodo de 24 horas. Los cambios de estas variables pueden producirse en momentos diferentes unos de otros. Por ello deben analizarse detalladamente para establecer la carga de enfriamiento necesaria para un establecimiento o dividirse en zonas. La necesidad de dividir un sistema en zonas origina mayor capacidad de dar carga de enfriamiento a un sistema total, pero permite manejar la carga para cada zona en su hora pico. En el cálculo de carga de enfriamiento es determinante el uso de valores adecuados para aplicarlos en un procedimiento determinado. La variación en los coeficientes de transmisión de calor de los materiales y montajes compuestos en edificios típicos, la forma de construcción, orientación del edificio y la manera en la cual el edificio opera son algunas de las variables que imposibilitan un cálculo numéricamente preciso. Mientras que los procedimientos sean usados de forma razonable por el diseñador para incluir estos factores, el cálculo es aceptado como correcto, pero todavía es solamente una estimación buena de la real carga de enfriamiento. En la siguiente imagen podemos observar los tipos de cargas térmicas. Ellas en total vendrían siendo dos: la latente y la sensible, pero dentro de la latente y la sensible podemos encontrar varias subdivisiones, que son, la carga térmica total de refrigeración en un local se obtiene de la siguiente expresión: la carga térmica total va a ser igual a QS más QL, donde QS es la carga térmica sensible expresada en watts y QL es la carga térmica latente expresada en watts también. Para el cálculo de la carga térmica sensible se emplea la siguiente expresión: QS, o sea, la carga térmica sensible, va a ser igual a la sumatoria de
el valor de la carga sensible debido a la radiación más el valor de la carga sensible por transmisión y radiación a través de paredes y techos exteriores más la carga sensible por la transmisión a través de paredes, techos, suelos y puertas interiores más la carga sensible transmitida por infiltraciones y del exterior más la carga sensible debida a la aportación interna de watts. Y cada una de estas cargas tiene maneras diferentes de calcularse. Procedemos a ver cada una de ellas. Bueno, primero que todo, la carga térmica por radiación a través de cristal en superficies translúcidas se calcula como la siguiente expresión: Q va a ser igual a S por R por F, donde Q es la carga térmica por radiación solar a través del cristal, S es la superficie translúcida acristalada que da la radiación en metros cuadrados, R es la radiación solar que atraviesa la superficie en watts sobre metros cuadrados, correspondiente a la orientación, mes y latitud del lugar considerado, y este es el factor de corrección de la radiación en función al tipo de vidrio empleado en la ventana, los efectos de las sombras que pueden existir, entre otras cosas. Ahora tenemos la carga por radiación que se transmite a través de las paredes, techo opaco que limitan con el exterior. Se calcula usando la siguiente expresión, que es Q es igual a K por S por T del exterior menos T interno, donde Q es la carga por transmisión a través de las paredes, techos exteriores en watts. K es el coeficiente global de transmisión térmica de cerramiento, también llamado transmitancia térmica, expresado en watts sobre metros cuadrados por centígrados. S es la superficie del muro expuesta a las temperaturas en metros cuadrados. TI es la temperatura interior de diseño del local y TE es la temperatura exterior del cálculo del otro lado del local. Luego tenemos la carga de transmisión a través de los cerramientos interiores del local que lo limitan con otras estancias del edificio y se calcula aplicando la siguiente ecuación: Q es igual a K por S por TE menos TI, donde Q es la carga por transmisión a través de los cerramientos interiores expresada en watts. K es el coeficiente global de transmisión térmica de cerramiento, también llamado transmitancia térmica, expresado en watts sobre metros cuadrados por centígrado. S es la superficie de cerramiento interior en metros cuadrados. T es la temperatura de diseño al otro lado del cerramiento. TI es la temperatura interior del diseño del local. Prosiguiendo, tenemos la carga transmitida por infiltraciones y ventilación de aire exterior y se determina mediante la siguiente expresión: Q va a ser igual a B por ρ por el Cp del aire por delta de T, donde Q es la carga térmica por infiltración y ventilación de aire exterior expresada en watts. B es el caudal de aire infiltrado de ventilación en metros cúbicos sobre segundo. ρ es la densidad del aire de valor 1,18 kilogramos sobre metro cúbico. Cp del aire es el calor específico del aire de valor 1012 joules sobre kilogramos por centígrado, y delta de T es la diferencia de temperaturas entre el ambiente exterior e interior. Luego tenemos la ganancia de carga sensible debido a las aportaciones internas del local. Esta se puede calcular como la sumatoria de varias cargas, donde QSIL es el valor de la ganancia interna de carga sensible debido a la iluminación interior del local, donde QSP es la ganancia de carga sensible debido a los ocupantes del local,
Y QSE es la ganancia interna de carga sensible debido a los diversos aparatos existentes en el local, como aparatos eléctricos, ordenadores, maquinaria, entre otros. Para proseguir con el cálculo de las cargas térmicas, ahora tenemos que calcular las cargas térmicas latentes, donde su expresión general vendría siendo QL, Q latente, va a ser igual a QLI, que es la carga térmica latente transmitida por infiltraciones de aire exterior, y QLP, que es la carga latente debido a la ocupación del local. Para calcular la carga transmitida por infiltraciones de aire exterior, tenemos la siguiente ecuación. La siguiente expresión, que es QLI, va a ser igual a B por ρ por C del agua por el delta de W, donde QLI es la carga térmica latente por ventilación del aire exterior. B es el caudal del aire infiltrado y ventilación en metros cúbicos sobre segundo. ρ es la densidad del aire de valor 1,18 kilogramos sobre metro cúbico. El C del agua es el calor específico del agua, que vendría siendo de valor 2257 kilojoules sobre kilogramo. Y el delta de W es la diferencia de la humedad absoluta entre el ambiente exterior e interior. Y por último tenemos la carga latente por ocupación del local. Se determina multiplicando la valoración del calor latente emitido por la persona tipo y por el número de ocupantes previstos para el local. La expresión para obtener el calor latente de aporte por la ocupación del local sería la siguiente. ULP es igual a N por el C latente de la persona, siendo N el número de personas que se espera que se ocupe el local y el C latente es el calor latente por persona y actividad que realiza según algunas tablas que existen. Al final de calcular todos estos calores, todas estas cargas, se sumarán tanto las cargas sensibles como las cargas latentes para obtener la carga térmica total del local. Bueno, muchas gracias. Esta fue toda mi exposición.